¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los participantes. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso sobre contrataciones del Estado para obras públicas. Como nosotros sabemos, el Estado es el principal agente promotor del desarrollo eh, dentro de un constructo denominado nación. Y para ello, el Estado tiene que establecer normas bastante precisas y procedimientos bastante pertinentes para garantizar no solamente la generación de las condiciones básicas para la prestación de estos servicios, sino sobre todo para garantizar que el dinero que se vaya a destinar para estos procesos de inversión efectivamente esté orientado en los cánones respectivos. Y para que el Estado pueda generar esta asignación a terceros, para que le pueda adquirir bienes, servicios, etcétera, genera todo un procedimiento complejo que se denomina contrataciones del Estado. Y estas pueden ser para diferentes tipos de servicios, de bienes, etcétera. Dentro de todos estos hay un tipo específico, especial de adquisición que contempla tanto bienes como servicios y es el que denominamos la obra pública. En esta oportunidad nos vamos a referir en específico a estos procedimientos de contratación, de adquisición de bienes o servicios para este tipo de componentes de la prestación de un servicio. El proceso de contratación pública está supeditado a una serie de procedimientos que podemos digamos, resumirlos en tres principales. El primero va a ser el de las actuaciones preparatorias, que viene a ser todo un conjunto de actos que se van a desarrollar antes del proceso de contratación. Es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se va a buscar generar todo un conjunto de condiciones que permita posteriormente el desarrollo de la contratación. Después tenemos la fase de selección, que es básicamente el proceso propio de elección de un ofertante en función al cumplimiento de criterios mínimos y sobre ellos algunas propuestas adicionales que garanticen la idoneidad y la optimización del proceso de ejecución que se pretende llevar adelante. Y finalmente tenemos la ejecución contractual, que básicamente viene a ser ya el desarrollo y cumplimiento de todo lo que se ha convenido en el proyecto, o perdón, en el contrato, y que forma parte de la estructura principal del... tenemos un marco normativo para dicho fin, que es la ley de contrataciones por el Estado, que ha tenido una serie de variaciones, una serie de modificaciones, adecuaciones, eh, modificaciones, etcétera, y que actualmente, ¿no? Está vigente todavía con todo este conjunto de elementos que la han ido perfeccionando. Lo que se ha generado con estas modificaciones es el perfeccionamiento del marco normativo. En torno a este proceso de contratación vamos a encontrar algunos funcionarios que están directamente relacionados con todo este proceso. En primer lugar, tenemos el titular de la entidad, que es también el ente resolutivo, es decir, el responsable y el que ostenta la máxima autoridad dentro de una entidad, pudiendo ser esta de diversas denominaciones, ¿no? Desde gerente, jefe, director, ministro, lo que fuese. Esta es la persona
administrativa, ¿bien? Sobre el proceso de contratación. Además de ello, ya dependiendo de ciertas particularidades, algunos casos muy especiales, etcétera, eventualmente puede asumir otros niveles de responsabilidad. Luego tenemos el área usuaria, que básicamente viene a ser la denominación general que se le da a la dependencia, a la oficina, etcétera, específica de una entidad y quién es la que va a ser la que requiere o la que implementa todo el proceso de contratación. Básicamente es la oficina que busca que se tome el servicio o se adquiera un bien de un determinado o de algún postor. Y esta es el área que asume la responsabilidad tanto administrativa como operativa, normativa también. Ahí tenemos el órgano encargado de las contrataciones, que es la denominación general que se le da a la dependencia específica que cada entidad tiene y que va a ser la encargada de conducir todo el proceso de contratación. Pero no solamente es la encargada de conducir, sino también es la encargada de orientar a las diferentes dependencias, dentro de ellas al área usuaria y también al titular de la entidad, ¿no? Sobre el correcto proceso de esta contratación. Esta es la que tiene la responsabilidad administrativa al 100% y esta va a trasladar parte de sus responsabilidades a un órgano de carácter temporal que se va a denominar comité de selección. El comité de selección básicamente viene a ser un colegiado, ¿no? Que va a estar encargado de conducir todo el procedimiento de selección, por eso se le denomina comité de selección, y va a concluir sus funciones cuando se haya concluido con la elección a través del otorgamiento de la buena pro. En ese momento recién concluye sus funciones. Ahora, eso no quiere decir que tenga o que ya no tenga responsabilidades. Las responsabilidades las va a continuar teniendo en tanto el proceso de inversión se mantenga vigente o continúe los efectos del mismo, que generalmente se extiende entre 10 a 15, 20 años, dependiendo del tipo de infraestructura, el tipo de obra pública. Ahora, eventualmente hay la capacidad de delegar funciones, estas las tiene el titular, el órgano resolutivo, quien puede delegar al órgano, a la línea de mando subsiguiente o también a otra que él considere que reúne los requisitos. ¿Ya? Eh, pero hay ciertos aspectos que no se pueden delegar, ¿no? Por ejemplo, la nulidad de oficio, la aprobación de contrataciones directas, esto porque básicamente el marco normativo indica que la responsabilidad es irrenunciable, ¿no? Como es irrenunciable, no existe forma de que lo pueda delegar. Ahora, si eventualmente se sucediese una situación, digamos, muy particular en la cual se generan las condiciones o se genera finalmente una situación particular en la cual se puede delegar, ¿no? O se encuentra la salida, digamos, de delegar, pese a que esto está prohibido, eso es irregular, ¿no? Lo que va a suceder es que todo el proceso no va a ser considerado como apropiado, incluso puede ser considerado como viciado de inicio, etcétera. Eh, Hay niveles de responsabilidad tanto de los funcionarios como de otras dependencias.
Entonces, esta supervisión, ¿ya? Puede ser de terceros y tiene siempre responsabilidad. No hay forma en la cual pueda existir un esquema en el cual pueda excluirse de estos niveles de responsabilidad. Igual la entidad siempre tiene una responsabilidad administrativa y el titular de la entidad siempre va a tener responsabilidad. No existe forma en la cual pueda eximirse de la misma. En la práctica, todos los que intervienen en los procesos de contratación sí o sí tienen niveles de responsabilidad. No existe forma en la cual puedan evitar ese nivel de responsabilidad. Hay un proceso de planificación para estas contrataciones y se tiene que seguir algunas premisas, qué se quiere lograr, qué se necesita para lograrlo, es decir, se tiene que tener un objetivo claro, se tiene que conocer también los insumos o los elementos que se requiere, si se requiere un bien o un servicio, y las características que éste debe de tener, porque a partir de esas características, dentro de ellas está el presupuesto, están también algunas características relacionadas a su funcionamiento, a la dificultad de acceder al mismo, se va a ir definiendo cuáles son los procedimientos más apropiados para generar esa adquisición. Y vinculado a estos procedimientos van a estar los plazos. Los plazos muchas veces están en función a la complejidad del procedimiento. Hay procedimientos que son bastante rápidos, bastante inmediatos, no requieren por lo tanto demasiados plazos, y hay otros procedimientos que son más complejos. Ahora, ¿qué determina o cómo podríamos determinar nosotros tentativamente la complejidad? A partir del monto de inversión y otro también la cantidad de partidas a la que está vinculada el proyecto, la obra pública. Mientras existe una mayor cantidad de partidas, evidentemente es un procedimiento, es una obra mucho más compleja, es un procedimiento también más complejo, y ahí adentran a tallar otros factores más, otras denominaciones, otros conceptos más. Eh, Otro aspecto que se debe de considerar siempre va a ser el periodo que se requiere o que se dispone para poder contar con ese bien, con ese servicio. Y finalmente, algo que es bastante transversal a todos estos son los niveles de responsabilidades, obligaciones y derechos de todos los que están involucrados. Todos tienen niveles de responsabilidad, eso no hay que olvidarnos. Ahora, este proceso de contratación no es un proceso que esté desconectado de otros elementos de gestión institucional. Un elemento que va a considerarse siempre es el presupuesto institucional de apertura, más conocido como el PIA. En este instrumento tiene que existir o tiene que estar ya incluida, incorporada este monto que se va a afectar con la contratación. Además, tiene que estar esto alineado con el plan operativo institucional, que es otro instrumento a través del cual se está gestionando y el desarrollo de las actividades institucionales. Y además, en este POI se tiene establecidos cuáles son las diferentes actividades que se van a desarrollar. En otras palabras, acá se tiene ya bien desagregado y claramente identificado el rubro, el concepto, el aspecto principal de la adquisición de la contratación. Y vinculado a estos dos tiene que estar el Plan Anual de Contrataciones, el PAC. En este PAC, que tiene que estar alineado a estos dos instrumentos previamente mencionados, tiene que constar la necesidad de la adquisición, en este caso de la obra pública, de la contratación o de la supervisión o del contratista, o de quien va a ser el proveedor de algún bien, de algún servicio. Pero este PAC tiene que ser elaborado en congruencia con estos dos instrumentos, además del propio expediente técnico de la obra pública, ¿no? Por ejemplo,
En el expediente técnico me indica que debo de contratar un supervisor a un costo total de 50.000 soles. En el PAC tiene que aparecer la necesidad de esa contratación y por ese mismo monto. No lo puedo modificar, no puedo decir en el PAC, no, en el expediente dice eso, pero a mí me cae bien el ingeniero o yo sé que la zona donde se va a ejecutar la obra es complicada, hace frío, cae rayo. Tengo ya 5 ingenieros que se han electrocutado, 3 de ellos están andando con chalina. Entonces, por si acaso, para que no se sienta mal el Inge, ¿no? Le subo 5.000 soles más a su monto, ¿no? Tiene que estar alineado, tiene que decir exactamente el mismo monto que se ha considerado en el expediente o en todas las modificaciones que se le haya podido hacer al mismo. No solamente es que sea congruente con estos otros dos instrumentos, sino también con el expediente técnico. Y además de eso, con el expediente técnico tiene que ser congruente con los plazos, no solamente con los montos, sino también con los plazos. Esto ya lo hemos comentado. Ahora, la elaboración del PAC tiene su metodología, ¿no? Esto se va a elaborar casi en paralelo, ya con la elaboración del plan operativo institucional, porque en este plan tienen que irse incorporando los diferentes requerimientos o necesidades de cada una de las dependencias de la entidad. Y dentro de esos requerimientos, de esas necesidades, tiene que figurar obligatoriamente la necesidad de contrataciones, ¿no? Para la adquisición de bienes o servicios. Posteriormente, con la participación de otras áreas, como es logística, como es el área de asesoría jurídica, en el caso que la obra sea relativamente compleja o tenga ciertas particularidades que amerite alguna opinión especializada, se va a consolidar y elaborar el cuadro consolidado de necesidades. Y en este cuadro consolidado ya tiene que ser visible, ¿no? El requerimiento, la necesidad de contrataciones, porque este va a ser alineado con las diferentes áreas usuarias para que éstas indiquen de todos estos cuadros, de todas estas necesidades, cuáles son las prioritarias y cuáles son las que deben de responder a cierta programación. Por ejemplo, yo no puedo contratar, ¿no? Al contratista de una obra en el mes de junio y al supervisor recién lo estoy contratando en el mes de noviembre. No tiene sentido porque los dos deberían de contratarse en paralelo o si no, ¿no? La supervisión debería estar contratada antes de contratar al contratista responsable de ejecución de la obra. Una vez que se ha puesto en conocimiento, cada una de las áreas va a ir definiendo, incorporando y estableciendo los parámetros de estas necesidades y estas prioridades. Y de ahí recién se va a proceder a la aprobación de este presupuesto inicial de apertura. Esto lo realiza el pleno de la entidad, el Consejo Regional, el Consejo Municipal, etcétera. No lo realiza la autoridad, el titular de la entidad de manera aislada, ¿no? Y una vez que está aprobado, pues, se da por hecho también que está aprobado el PAC porque el PAC forma parte de este instrumento. Ahora, para poder definir cuáles son las necesidades, ¿no? La cantidad de necesidades, se tiene que considerar cuáles son los bienes y servicios que se van a adquirir o que son necesarios y también una serie de prestación de servicios especializados como son las consultorías para la ejecución de obras. De todas estas se va a generar un consolidado y este consolidado tiene que estar priorizado porque es a través de esta priorización que también se va a generar la programación de estas contrataciones. Y ahí se tiene que considerar algunos casos particulares, ¿no?
Este es en líneas generales el contenido de un plan anual de contrataciones. Primero se indican cuáles son los procedimientos de selección que se han considerado dentro de este esquema, ¿no? No todos los procedimientos de selección se van a considerar, ¿no? Hay algunos que están vinculados a magnitudes importantes de la obra pública y tal vez pues en una entidad municipal. ¿Quiénes son los encargados de compras conjuntas o corporativas? ¿Cuáles son los procedimientos que se han declarado como desiertos el año anterior y que necesita volver a convocarlos porque están vinculados a eh, una prestación de servicios de forma inmediata? ¿Cuáles son los procedimientos que se han declarado nulos y si todavía se necesitan? Hay que tener en cuenta, hay una diferencia sustancial entre un procedimiento desierto y un procedimiento nulo. Un procedimiento desierto, ¿no? Es aquel que es necesario, pero que no se presentaron postores que reunían las condiciones o que garantizaban la idoneidad de su participación. En cambio, un procedimiento nulo es un procedimiento que ha sido o una necesidad que ha sido declarada ya no urgente. Entonces, puede ser que sí, todavía se requiera, pero ya no con la premura que se tenía considerado al inicio, o simplemente que ya no se requiera. Por eso es que se declara eh, nulo. O también porque el procedimiento estaba viciado o había una serie de irregularidades, de vicios, qué sé yo. Luego, ¿cuáles son las contrataciones previstas en los marcos normativos? Luego, las contrataciones que están concordantes con el catálogo de procedimientos que están autorizados, incluyendo aquellos regímenes especiales que se hayan generado. Hay que tener en cuenta que cada cierto periodo de tiempo y muchas veces en los meses, entre los meses de octubre, noviembre, el Estado, ¿no? Genera alguna norma específica de urgencia o especial, qué sé yo, ¿no? Que indica que hay un presupuesto que se va a asignar a un conjunto de obras para el año siguiente. Y este es un presupuesto extraordinario, transferencia, qué sé yo, de urgencia, por necesidades, por terremoto, por desastres naturales, lo que fuese. Eso tiene que estar incorporado también y es un régimen especial. No estaba previsto en el marco normativo recurrente común, pero se tiene que ejecutar el gasto porque se está disponiendo, ¿no? Que el presupuesto o que esté disponible un monto de presupuesto para dicho fin. ¿Quién va a aprobar el PAC? Va a ser el titular de la entidad o en todo caso aquel funcionario a quien el titular le haya cedido las responsabilidades o le haya delegado sus responsabilidades. Y el plazo máximo que se le da es hasta de unos 15 días hábiles posteriores a la aprobación del presupuesto inicial de apertura. Luego todo esto tiene que estar publicado en el SEACE, a máximo dentro de los 5 días hábiles posteriores a su aprobación. De haber modificaciones, estas modificaciones tienen que irse generando en arreglo a los procedimientos administrativos y a los marcos normativos específicos que se dispongan. Ahora, las modificaciones pueden ser diversas, ¿no? Pueden ser modificación del tipo de procedimiento, era un tipo de procedimiento, ahora va a ser otro. Puede ser esto porque no existían postores que cumplían todos los requisitos del primer procedimiento, se requiere modificar el procedimiento. Modificación por inclusión o exclusión. Ojo, estamos hablando del PAC en conjunto. ¿Ah? Esta modificación por inclusión o exclusión y nos indica que se puede modificar porque se incorpora algún proyecto, ¿no? Alguna obra, etcétera, alguna acción o se excluye alguna otra.
En cuanto al seguimiento, a la ejecución, el titular o el delegado son los responsables de que el procedimiento se desarrolle dentro de los plazos establecidos por ley, más aquellas modificaciones, precisiones, adecuaciones que se pueda haber generado por necesidades especiales, por situaciones particulares. Pero esta responsabilidad no hay que olvidarnos que también alcanza a los diferentes órganos y funcionarios que se hayan o que estén relacionados de forma directa o indirecta con con el proceso de contratación. En cuanto al seguimiento, toda vez que el titular o el delegado a quien éste haya designado son responsables permanentes, estos van a ser también responsables de implementar procesos de seguimiento, ¿no? Un seguimiento bastante minucioso, bastante atento, que debe de comprender todos los procesos de planificación, formulación, aprobación y ejecución del PAC, hasta, ¿no?, la culminación de cada uno de los procesos de forma individualizada. También en las áreas de logística tienen funciones de seguimiento, de monitoreo. Estas van a emitir informes sobre diferentes aspectos, los aspectos que ha estado monitoreando, siguiendo también el titular o el delegado. También la logística puede abarcar la conducta de funcionarios. El área usuaria, como ya habíamos dicho, el área usuaria es la dependencia específica, es una oficina eh, cabalmente identificada que va a comunicar la necesidad de atención a su requerimiento de contratación de un servicio o de un bien. Ahora, esta área usuaria no es una dependencia singular, es decir, no es solamente una oficina, no es solamente una dependencia específica. En la práctica se entiende que todas las dependencias, todas las oficinas, áreas, etcétera, jefaturas, departamentos, son áreas usuarias, ¿no? Porque cada una de ellas va a ir requiriendo tanto bienes como servicios. En el caso de obras públicas, el área usuaria pues será las dependencias vinculadas a la infraestructura, ¿no? La unidad formuladora, la unidad ejecutora, la unidad ejecutora de inversiones, las gerencias de jefaturas, como se denominen a estas. Para poder solicitar, para poder generar la necesidad de atención de su solicitud, se va a necesitar la presentación o la elaboración de un instrumento que va a ser denominado en líneas generales el requerimiento. El requerimiento es el instrumento a través del cual se va a hacer la solicitud del pedido del bien, el servicio o de la obra, en este caso de la obra, y que va a ser generada por el área usuaria. Esta, este requerimiento tiene que contener una serie de documentos que en primera instancia nos dé a conocer información pertinente, genérica, sobre el bien o el servicio o la obra que se pretende generar, que se pretende gestionar a través de la contratación. Pero también nos tiene que dar información muy, muy específica, porque la adquisición tiene que ser específica. No es simplemente adquirir gasolina, ¿no? Y ya adquirimos gasolina y la adquirimos pues a 25 soles el galón, ¿no? Sino que va a haber una especificación tanto técnica como económica. Y esta tiene que ser bastante precisa, tiene que ser bastante, o tiene que ser, eh, en la medida de lo posible, relativamente común y de fácil acceso, de fácil consecución,
No puedo pedir, por ejemplo, ¿no? Como hacía este chico del Chabloche, este Kiko, que quería que le regalen una pelota cuadrada, ¿no? Tiene que ser un elemento de fácil acceso y también que esté presente en el mercado. Además de eso, este requerimiento tiene que ver que todos los aspectos del mismo estén adecuados a los marcos normativos. Es decir, que solicite un bien, un servicio que esté permitido por el Estado a ser comercializado, a ser intercambiado. Por ejemplo, no podríamos solicitar, pues, ¿no? Que te vendan así nada más sin una serie de, qué sé yo, 500 toneladas de marihuana, por ejemplo, ¿no? Porque está siendo en contra de ciertas normativas. Todo el requerimiento tiene que ceñirse a un cumplimiento estricto del marco normativo. ¿No? Como habíamos dicho, puede ser relacionado a bienes, servicios o también a obras. Si es a obras, el requerimiento va a estar vinculado a la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, habilitación, adecuación, etcétera, de bienes inmuebles y siempre van a requerir de dirección técnica. Esa es la otra característica de de los procesos de contratación de obras públicas, ¿no? Todos van a estar vinculados a la necesidad de dirección técnica y a la existencia de un expediente técnico. Si no existe expediente técnico, no hay forma en la cual el proceso de contratación de esa obra se inicie o se conduzca adelante. ¿Por qué? Porque el expediente técnico es el instrumento que va a determinar las características y las precisiones de todo el proceso de ejecución financiera. Un aspecto importante que hay que cuidar en estos procesos de contratación es que está totalmente prohibido el fraccionamiento, es decir, se puede generar, ¿no? Y hay veces que, bueno, anteriormente mucho más, ahora ya es bastante menos, que se indicaba, ¿no? Que si una adquisición, ¿no? Era demasiado compleja, pues requería demasiado tiempo por las características propias, esto podía superarse simplemente modificando, fraccionando dicha contratación, ¿no? A la fecha, eso ya está totalmente prohibido, ¿ya? No existe forma en la cual se pueda fraccionar. Y además de eso, hay entidades, las entidades de control, que están vigilando, están monitoreando todas estas potenciales situaciones. Un aspecto importante que se debe de considerar también en los procesos de contratación es el valor referencial. Básicamente, el valor referencial viene a ser un monto de presupuesto que se ha definido que tiene la capacidad de garantizar que todo lo que está planteado en la obra se va a poder ejecutar, ¿no? Sin embargo, este monto referencial, como su mismo nombre lo indica, es pues algo que es relativo, ¿no? Es válido mientras las condiciones en las cuales se ha generado o las condiciones en las cuales va a ser viable se mantenga. Sí, pero sabemos que estos van a ser variantes, ¿no? Van a ser mutables estas condiciones. Por lo tanto, el valor referencial puede verse también afectado por algunas externalidades. Ahora, este valor referencial puede ser público, ¿no? Y por lo general, la ley promueve, la ley indica que debe de ser público para que todos los ciudadanos puedan tener un conocimiento claro de qué se está adquiriendo, qué características tiene, cuáles han sido los procedimientos que se están siguiendo para la adquisición específica.
pero también puede ser reservado. Esto es cuando reúne ciertas condiciones muy, muy específicas, ¿no? Que versa sobre recursos estratégicos o acciones estratégicas del Estado, pero para que sea reservado tiene que haber todo un sustento logístico, además de normativo, es decir, o perdón, legal, y tiene que existir la aprobación del titular. La aprobación del titular en estos procedimientos nuevamente demanda, ¿no? Altos niveles de responsabilidad. En cuanto a la vigencia o la antigüedad máxima que se acepta para estos valores referenciales para bienes y servicios es máximo hasta 3 meses, eventualmente se puede considerar algo menos, ¿no? Sobre todo si hay inestabilidad, etcétera, económica sobre todo. Luego está en ejecución y consultoría de obras, la antigüedad, ¿no? Puede ser hasta de 6 meses, salvo situaciones particulares en las cuales se demuestre o se exhiba, ¿no? Que se presentaron situaciones fuera de contexto, fuera de toda previsión y que ameritan una disminución de esta antigüedad, ¿no? Por ejemplo, cuando se declaró el COVID, en marzo del 2020, ¿no? Un 16, 17 de marzo, creo. Hasta ese momento, todos los que estaban interesados o todos los que de una u otra forma venían participando en procesos de decisión con el Estado, habían presentado sus montos y estos estaban en función a un valor referencial. Pero una vez que se dio la emergencia del COVID, ¿no? Ese valor referencial fue superado ampliamente por las condiciones particulares. Entonces, todos los que estaban participando en este proceso no podían verse afectados y no se entiende que la antigüedad podía disminuir sustancialmente o variarse. En cuanto al valor referencial en consultoría de obras, esta va a ser determinada por el propio expediente técnico, en el cual, a través del conjunto de cálculos que se han ido generando en el proceso de elaboración, de cuantificación de las diferentes actividades, ¿no? Se ha determinado, ¿no? Cuál era el monto. Y para ello, ¿no? El usuario va a proporcionar cuáles son los componentes o los rubros que forman la estructura. Logística va a hacer sus cotizaciones o sus evaluaciones en el mercado de servicios en este caso, ¿no? Y también de bienes, y va a determinar el presupuesto. Se entiende que el presupuesto que va a determinar logística guarda gran correlación con el presupuesto que ha determinado, ¿no? El área usuaria. Este presupuesto que va a determinar logística tiene que comprender, además de todos los costos directos, también los costos indirectos, tributos, seguros, autorizaciones, registros, licencias, inspecciones, pruebas, todo ello. Todo eso tiene que estar considerado dentro de este valor referencial que va a determinar logística. Luego de ello, tienen que alinearlo con el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico hay que tener en cuenta que es un documento que ha sido aprobado y que está vinculado a una ley, ¿no? La ley de presupuesto de la República. En ese contexto, no se puede simplemente modificar las características del expediente técnico porque no me parece, porque resultó que yo calculé un monto muy distinto, ¿no? Si hay estas variaciones, se tienen que sustentar apropiadamente, sobre todo si se incrementan, ¿no? Si disminuyen, es decir, el presupuesto del expediente indicaba un monto de ejemplo, ¿no? 15 millones, y luego de que logística lo evalúa, etcétera, resulta que
el presupuesto disminuye hasta 9,5 millones, digamos. Es una variación importante. Entonces, hay logística identificará, ¿no?, cuáles han sido las razones por las cuales ha habido ese nivel de variación entre lo que se había calculado inicialmente y lo que se está estableciendo o lo que están estableciendo ellos. Luego está la acreditación, la certificación del crédito presupuestario. Esto es importante, ¿no?, aunque a veces lo dejamos de lado. Es decir, tiene que existir la seguridad real. Para ello hay todo un conjunto de procedimientos e instrumentos que se van a generar que garantice que los fondos para la adquisición, para la contratación de la obra, están respaldados. En otras palabras, que existe el dinero, que está el dinero, pero que están quedando temas por concluir del proceso de contratación propiamente dicho y algunos otros más que se tienen que regularizar para que ese presupuesto pase a la gestión, ¿no?, de la entidad y ésta la pueda distribuir, la pueda asignar. Además de eso, ¿no?, hay otros aspectos que se tiene que considerar, ¿no? Los devengados, los montos que están créditos, aquellos saldos que están por ser recuperados y demás. Vinculado a esto va a estar la certificación que tiene que estar totalmente expedita, ¿no?, la certificación presupuestaria para que se pueda otorgar la buena pro. Otorgar una buena pro sin la existencia de la certificación presupuestaria conlleva pues a un incumplimiento, ¿no? Eh, ¿no? El expediente de contratación, entonces, es un conjunto de documentos. Siempre que se habla de expediente, se habla de un conjunto de documentos, ¿no? No es un único documento. Y además, estos expedientes siempre tienen características muy específicas. Una primera característica es que contienen información técnica. Todos los expedientes de liquidación, expediente de obra, expediente de proyecto, expediente administrativo, etc., todos tienen información técnica. Y la otra información que manejan es la económica, ¿no? Los montos, los presupuestos, etcétera. ¿Ya? Además de eso, todo expediente tiene que estar alineado con los marcos normativos directamente relacionados a ellas, así como los indirectamente relacionados. Otra característica de estos expedientes técnicos es que tienen que estar aprobados, ¿no?, para que puedan iniciar su proceso de ejecución. Sin la aprobación no se puede realizar, ¿no? Eventualmente, si alguien indica lo contrario o fuerza la situación en otro sentido, está incurriendo en una falta. Ahora, este proceso de selección, o perdón, hay un proceso para la aprobación de esta que contempla, aparte de los informes técnicos que se hayan podido generar, un estudio de mercado, ¿ya? Básicamente, el estudio de mercado es un conjunto de acciones orientadas a determinar el monto promedio de un bien o un servicio, ¿no? Para eso se realizan una serie de procedimientos, verificaciones, etcétera, que conduce el área de logística y presupuesto para determinar cuál es este monto, ¿no? Ahora, este estudio de mercado, es decir, el monto que se va a determinar, siempre va a estar vinculado a las características propias del procedimiento del bien o del servicio que se pretende adquirir. En cuanto al proceso de selección, el órgano o la entidad que va a estar encargada de conducir este procedimiento va a convocar, va a designar y va a convocar a un comité de selección. Este comité de selección es quien va a conducir ya en adelante todo el procedimiento de selección en forma específica. Para ello va a remitirse a los primeros documentos
a los documentos genéricos que ha elaborado este órgano encargado del procedimiento de selección y que le está transfiriendo a este comité de selección. Un aspecto importante es que este órgano encargado del proceso de selección, el comité, no tiene la capacidad para alterar, modificar, cambiar, reemplazar, mejorar, como quieran llamarlo, el expediente técnico. Su finalidad no es esa, ellos no tienen ningún tipo de relación directa con el expediente técnico. Es más, se entiende que ellos en específico están incapacitados de poder generar cualquier tipo de perfeccionamiento sobre el expediente técnico. ¿Por qué? Porque ellos no lo han elaborado, ¿no? La responsabilidad no les compete a ellos, sino les compete a un tercero. Este órgano encargado de las contrataciones, dependiendo de las características del bien o el servicio, puede directamente hacer una contratación directa o también a través de otra modalidad que es la comparación de precios. Y de ahí en adelante sí ya tiene que ceñirse a la selección de un comité que puede conducir ya a algunos otros procesos, como es la adjudicación simplificada, la licitación pública, el concurso público, consultores individuales, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus propias características. Ahora, este comité de selección va a ser conformado tanto para la adquisición de bienes y servicios como también para consultorías y obras. Eh, y pueden existir tanto miembros titulares como miembros suplentes. La idea es de que exista la cantidad suficiente de miembros que garanticen que ante la ausencia de uno de ellos, el comité pueda seguir funcionando porque hay otro agente, ¿no? En este caso, otro integrante del comité que va a tomar la posta y va a continuar con el proceso. En el caso de los comités de selección, estos están conformados por una persona natural o algún otro funcionario del Estado, de la entidad, luego por un responsable de la unidad ejecutora de contrataciones o del órgano ejecutor de contrataciones, perdón, y un tercer miembro que puede ser también un funcionario u otro profesional convocado para dicho fin, pero tienen que existir necesariamente tres miembros. Ahora, cada uno de estos titulares tiene su respectivo suplente, ¿no? Los cargos son generalmente de carácter irrenunciable, salvo que haya conflictos de interés, donde incluso se entiende que no es necesaria la renuncia, sino la inhibición de participación desde un primer momento, ¿no? Ahora, los suplentes solamente van a actuar en caso que el titular esté ausente y en dicho supuesto, la entidad va a ser quien va a evaluar si corresponde o no a la declaratoria de inasistencia de ese titular. Ahora, también podría ser por remoción, ¿no? Es decir, a uno de los titulares se le remueve del cargo que se le ha designado como integrante del comité de selección eh, por situaciones muy especiales, extraordinarias, ¿no? Conflicto de intereses, es en el servicio, disposiciones legales para que pierda su libertad, por ejemplo, enfermedad, cosas así. Y en ese otro supuesto, también el suplente asume de inmediato las responsabilidades. Este comité va a actuar siempre con quórum, es decir, tienen que estar presentes dos de los tres miembros, o por lo general se exige que sea la totalidad de ellos, ¿no? Por eso es que hay suplentes. Eh,
En cuanto a la adopción de acuerdos, estas puede ser por unanimidad o mayoría. Bajo ningún caso hay abstención, ¿ya? Este es básicamente imposible. Todos sus actuados se deben de registrar en actas, las cuales tienen que cumplir todas las disposiciones normativas vinculadas a ellas. La votación siempre es colegiada, no existe jerarquía entre los miembros. La designación de un titular del comité básicamente es para conducir los procesos propios de deliberación y de toma de acuerdos. Por eso es que todos tienen que expresar su votación, porque de haber una jerarquía entre ellos, es decir, hay un titular y este se reserva para sí el voto dirimente, ya no estaríamos hablando de la necesidad o de la obligatoriedad de una elección por todos. Su responsabilidad siempre es solidaria, salvo que hayan dejado constancia en actas que tenían un voto dirimente discrepante y se especifique, ¿no? De preferencia las razones de esta discrepancia. Otra característica de este comité es que eventualmente pueden solicitar la participación, el apoyo, la recomendación técnica de algún área especializada de la entidad o incluso de otra entidad o de otro segmento. Los documentos que permiten conducir un proceso de selección son las bases que están estandarizadas, ¿ya? La entidad rectorial de contrataciones los ha estandarizado ya las bases. Lo que queda es adecuarlas y sobre todo especificarlas, ¿no? Por eso es que han visto ustedes que en las bases ya una buena parte, el 90% del texto está descrito y lo único que nos queda es cambiar algunos textos que están en anaranjado, creo si mal no me acuerdo. Luego está los documentos que presentan los interesados en la participación, es decir, las solicitudes de expresiones de interés. Luego las solicitudes de cotizaciones son los documentos que se van a generar en estos procesos. Las bases tienen un contenido mínimo que ya ha sido determinado por la entidad rectora y que eventualmente podría ser enriquecido, ¿no? A raíz de la incorporación de algunas exigencias adicionales por parte de la entidad o del área usual, de la entidad sobre todo. Sin embargo, hay una premisa que se tiene que cuidar, ¿no? Es que ninguno de estos procedimientos de contratación puede ser excluyente, ¿no? Y basta que se hagan demasiado exigentes las reglas para poder participar, ya se puede considerar excluyente, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez participé ¿cómo se llama? En una supervisión de una obra hidráulica, ¿no? Y parte de los términos de referencia para la contratación de la supervisión era que el titular del equipo de supervisión sea un profesional que tenía doctorado, que tenía como 15 o 20 años de experiencia en ejecución de presas de tierra, que tenga estudios de maestría, etcétera. Entonces, haciendo una verificación de estos términos de referencia, se concluyó pues que eran excluyentes, porque básicamente estaba orientando todo el proceso a tener que elegir entre dos o tres nada más posibles postores que cumplan todos esos requisitos a nivel nacional, ni siquiera local. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tiene que considerarse también el coste de reproducción, la fórmula de reajuste, los requisitos que se van a considerar para tanto para la precalificación como para la calificación, además de las fórmulas específicas para determinar ciertos importes. Las solicitudes de expresión de interés tienen que contener la denominación del objeto de la contratación, los términos de referencia, las especificaciones técnicas, pues si fuese un bien. Si es una hora, son los términos de referencia, el valor referencial, las calificaciones y las instrucciones para la preparación, la elaboración de la expresión de interés. Para ir concluyendo, vamos a ver sobre el procedimiento de selección propiamente dicho.
Acá nosotros vamos a encontrar que los procedimientos de selección ya han sido determinados por las entidades competentes, ¿no? Hay algunos que se están perfeccionando, otros que han aparecido, otros que han desaparecido, ¿no? De lo que anteriormente se tenía conocimiento. Todos ellos tienen plazos máximos y tienen plazos mínimos, ¿no? El plazo mínimo se entiende que se va a generar cuando el procedimiento no tiene objeciones, no tiene este, necesidades de aclaración, etcétera, ¿no? En otras palabras, cuando no hay acciones que tengan que ser atendidas previa a la continuidad del proceso. Por ejemplo, una licitación pública o un concurso público generalmente comprenden entre 30 a 35 días, ¿no? Más o menos desde la convocatoria hasta la presentación de ofertas hay un plazo de 22 días hábiles. Y de ahí ya viene la evaluación de ofertas, la calificación de ofertas, ¿no? Que eventualmente, dependiendo de la complejidad, nos puede tomar desde unas cuantas horas o días hasta varios días, varias semanas incluso. El plazo mínimo que se considera que se podría generar en uno de estos procesos, ¿no? Es de 22 días. Igual en el concurso público, si es que no existen una serie de observaciones, una serie de requerimientos aclarativos, el plazo tomará también otros 30, 35 días, ¿no? Y el plazo máximo para la presentación de ofertas está alrededor de los 22, 23 días. Sin embargo, este va a variar. Este es el procedimiento de una adjudicación simplificada. Toma algo menos de días, ¿no? Aproximadamente puede tomar entre 10 días, algo menos, algo más, porque como su mismo nombre lo dice, es algo más simplificado, porque también la obra, en este caso, no demanda o eh, no es demasiado compleja, no tiene muchas partidas, por lo tanto se entiende que es una obra muy sencilla, ¿no? Y los plazos también de ejecución de la misma son reducidos. Este es un esquema específico de adjudicación simplificada para obras que comprende también todas las fases del proceso de adjudicación, que va desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro, y eventualmente podría tomar entre unos 10, 12, tal vez hasta 15 días, ¿no? Sin embargo, estos procedimientos son considerados casi como especiales, es decir, la entidad tiene que sustentar apropiadamente y de forma muy veraz la necesidad de estos procedimientos especiales. Luego tenemos también la selección de consultorías individuales, ¿no? Que tiene sus plazos relacionados a tiempo y presupuesto. En cuanto a la admisión y la evaluación de las ofertas, ¿no? De las expresiones de oferta para su calificación, estas siempre se deben de presentar en un sobre, ¿no? Un solo sobre cerrado, ya para que se pueda verificar en primera instancia la seguridad de que de la presentación no ha sido alterada de forma interna o en algún punto del proceso ya de calificación. Hay algunos documentos obligatorios que se tienen que presentar. La evaluación es un procedimiento que se sigue casi de inmediato, se aplica a todos los postores, ¿ya? Y se evalúan aquellas que han sido declaradas como admitibles. Para la evaluación se van a considerar los factores de evaluación que se habían descrito en las bases. Luego viene la postcalificación, que es un procedimiento ya en el cual se hace la verificación y el análisis de los diferentes requisitos de calificación que se ha considerado. En estos procesos puede haber subsanación en cualquiera de los momentos. Luego tenemos la calificación y evaluación de ofertas de consultorías en general y en obras que se presentan a través de dos sobres. Este es un procedimiento un poquito más largo.
Primero se tiene que llevar adelante el proceso de admisión, donde se verifica que todos los documentos que se han presentado son legales y corresponden a los requerimientos y parámetros establecidos. De ahí recién viene la calificación, donde se analiza y se verifica que todos estos requisitos estén concordantes con los marcos normativos. Y de ahí recién se evalúa técnicamente la propuesta, ¿no? Donde se van a evaluar los factores de evaluación que se han designado en, en las bases. Una vez que se ha aplicado todo este procedimiento del sobre técnico, se va a proceder a la apertura del sobre económico. Pero en esta apertura solo van a pasar aquellos que han superado las tres fases anteriores. Y en este procedimiento se hace la apertura, se hace la verificación de las propuestas económicas y de acuerdo a los cumplimientos y evaluaciones que se realice, se va a proceder a la puntuación, ¿no? A la calificación y luego a la declaratoria de la entidad a la que se le va a asignar la buena pro. Y de ahí ya se va a iniciar un proceso de perfeccionamiento del contrato donde hay otro conjunto de procedimientos que se van a llevar adelante. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, creo que no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando más adelante. Muy buenas noches con todos. Le cedo la palabra al moderador para que les dé algunos alcances finales. Permiso.